Buen día, mi nombre es Araí Ramírez, estudiante del tercer trimestre de Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua, perteneciente a la sección T3 en Neurociencias. A lo largo de este video vamos a conocer y analizar la anatomía y fisiología del sistema nervioso central y los principales tipos y estudios imageneológicos. El sistema nervioso central es una estructura compleja que se encarga de procesar nuestros pensamientos y toda la información que obtenemos a través de los sentidos. Allí se llevan a cabo todos los procesos mentales necesarios para comprender la información que recibimos desde el exterior. Asimismo, transmitir ciertos impulsos hacia los nervios y los músculos, por lo que dirige los movimientos. Su importancia radica en la capacidad de controlar las funciones corporales, de desarrollar conocimientos, aprendizajes, distinguir emociones, entre otros, especialmente desarrollados por el ser humano. Este video está constituido por 7 partes principales. Partiendo del encéfalo, esa masa nerviosa que se encuentra protegida por los huesos del cráneo. Está envuelta por las meninges, que son 3 membranas llamadas dura madre, la más externa dura fibrosa que envuelve completamente el neuroeje, desde la bóveda del cráneo hasta el conducto sacro. Por otra parte, la intermedia o aracnoides, siendo una membrana de color transparente que cubre el encéfalo, está separada de la dura madre por un espacio virtual, o sea, inexistente, llamado espacio sudural. Por última parte tenemos la pie madre, esa membrana delgada adherida al neuroeje que contiene gran cantidad de pequeños vasos sanguíneos y linfáticos, y esta unidad está íntimamente asociada con la superficie cerebral. Desde el exterior, el encéfalo aparece dividido en 3 partes distintas, pero conectadas. El cerebro está formado por la sustancia gris, por fuera formada por los cuerpos neuronales, y la sustancia blanca por dentro formada por los axones. Su superficie no es lisa, sino que tiene unas arrugas o salientes conocidas como circunvalaciones o unos surcos denominados cisuras. Las más notables son llamadas cisuras de Silvio y de Rolando. Está dividido incompletamente por una hendidura en 2 partes, llamado hemisferios cerebrales, conectados entre sí por una estructura denominada cuerpo calloso, que está formada por millones de fibras nerviosas que recorren todo el cerebro. El hemisferio izquierdo se encarga de controlar las funciones lógicas, es analítico y verbal, fragmentario y secuencial. Controla la mano derecha, la habilidad numérica, el lenguaje y el pensamiento relacional, escritura y lectura. Mientras que el hemisferio derecho reconoce imágenes, controla las facultades artísticas y la sensibilidad espacial, procesa toda esa información de manera global y simultánea, además controla la mano izquierda, la imaginación y las emociones. Otra de las partes del encéfalo es el cerebelo, situado detrás del cerebro y es más pequeño, tiene forma de mariposa con alas extendidas. Por fuera tiene sustancia gris y en el interior sustancia blanca. Está presente en una forma arborescente, por lo que se le llama árbol de la vida, siendo el centro de coordinación de los movimientos de los músculos al momento de caminar y realizar otras funciones motoras. La médula espinal es un cordón nervioso blanco cilíndrico de forma encerrada dentro de la columna vertebral. En él la sustancia gris está en el interior rodeada por sustancia blanca. Su función más importante es conducir mediante los nervios de que está formada, la corriente nerviosa que produce las sensaciones hasta el cerebro y los impulsos nerviosos que llevan las respuestas del cerebro a los músculos. Avanzamos al tronco encefálico, una de las regiones más importantes del cerebro. Allí se encuentran las funciones más vitales de supervivencia de nuestro cuerpo. Forman la conexión entre el cerebro y la médula espinal, mantienen el control vital del corazón y los pulmones, además coordinan muchos reflejos importantes, siendo esa masa tubular de tejido nervioso de poco más de 8 centímetros de longitud. 3 regiones principales conforman el tronco encefálico. El bulbo raquídeo es la región más interior del tronco encefálico, que conecta el cerebro con la médula espinal. Es un tubo estructuralmente similar a la médula espinal, pero es mucho más ancho y contiene varias masas de materia gris internamente. Por encima de la médula se encuentra la protuberancia, que es más grande y estructuralmente más compleja que la médula. Finalmente se encuentra el mesencéfalo, forma la región superior y más compleja del tronco encefálico. El diencéfalo es la denominación que se le da a un grupo de estructuras nerviosas que se localizan en la parte media del cerebro, pero cada una en una zona específica, por lo que poseen un núcleo y neuronas especializadas para poder cumplir con funciones respectivas.
conformado por el hipotálamo, el tálamo, el tercer ventrículo, que sabemos forma parte del diencéfalo. También está compuesto de otros núcleos que pertenecen al epitálamo, subtálamo, la glándula hipófisis, la retina, debido a la cantidad de zonas que conforman esta parte cerebral. Cuando se habla de rombencéfalo, se hace referencia al cerebro posterior. Se trata de la estructura que a lo largo de su desarrollo irá dando lugar a diferentes subestructuras encargadas de realizar distintas funciones esenciales. Por ejemplo, es un paso fundamental para la información desde el proencéfalo a la médula espinal y viceversa. Ya conociendo la principal anatomía del sistema nervioso central, podemos avanzar a la imagenología, que es de gran importancia para generar información y para la caracterización de la fisiología o anatomía de los diversos órganos o partes del cuerpo, en este caso la anatomía del sistema nervioso central. Ultrasonido craneal o ultrasonido de la cabeza. El descubrimiento de los ultrasonidos comenzó hace muchísimos años. El fenómeno de la piezoelectricidad se descubrió en el año 1890 por Pierre Curie. Ya para 1982, Ashley desarrolló el Doppler transcraneal, conocido como DTC en sus abreviaturas. Las imágenes por ultrasonido de la cabeza utilizan ondas sonoras para producir fotografías del cerebro y un fluido cerebroespinal. Por otra parte, el Doppler transcraneal y el de la cabeza son dos tipos de exámenes de ultrasonido del cráneo, usados para evaluar el tejido cerebral, el flujo de la sangre hacia el cerebro. El Doppler evalúa tanto la dirección como la velocidad del flujo sanguíneo en las arterias cerebrales más importantes del cerebro. Este tipo de examen por ultrasonido se utiliza también durante los procedimientos quirúrgicos para monitorear el flujo de sangre en el cerebro, mientras que el examen por ultrasonido de la cabeza produce imágenes del cerebro y del fluido cerebroespinal que fluye, y este contenido que está dentro junto a las ventrículas cerebrales. El fluido llena las cavidades ubicadas en lo más profundo del cerebro. Debido a que las ondas de ultrasonido no pasan fácilmente a través del hueso, este examen se realiza comúnmente en niños pequeños en los que los cráneos no se han formado completamente. Tomografía computarizada. Sir Godfrey Hounsfield, en el año 1972, revolucionó la medicina con la tomografía computarizada o escáner. Es una de las pruebas que combina el uso de radiografías y una computadora para producir imágenes detalladas del cuerpo. Muestra detalles de los huesos, los músculos, la grasa y los órganos. Son más detalladas que las radiografías estándar, pueden brindar información más estructurada y del tejido del cerebro. Además, brindar información mucho más detallada a los proveedores de atención médica sobre lesiones o enfermedades del cerebro. Pueden usarse para ver si hay tumores u otras lesiones, heridas o sangrado en el cerebro, si hay anomalías estructurales, infecciones, cambios en el funcionamiento del cerebro u otras afecciones. Resonancia magnética. En 1971, el Dr. Raymond Damadian demostró que la resonancia magnética podía ser usada para detectar enfermedades. Es una técnica de imágenes médicas que utiliza un campo magnético y ondas de radio generadas por computadoras para crear imágenes detalladas. Es una forma más, diría que menos invasiva en el médico, ya que examina los órganos, los tejidos y el sistema esquelético. Produce imágenes de alta resolución del interior del cuerpo que ayudan a diagnosticar diversos problemas. Es la prueba por imagen del cerebro y de la médula espinal que más se utiliza, generalmente para diagnosticar aneurisma de los vasos del cerebro, trastornos del ojo, del oído, esclerosis múltiple, además enfermedades de la médula espinal. Electroencefalografía. Hans Berger, considerado en la actualidad como uno de los padres pioneros de la electroencefalografía sobre su actividad eléctrica en el cerebro humano, esta técnica utiliza las corrientes dendríticas de las neuronas, es decir, la energía que emite las mismas al analizar su funcionamiento. Su información se enfoca en el registro de las neuronas presentes en la corteza cerebral. En este caso, los resultados se presentan en forma de ondas, las cuales, adoptadas en patrones que se relacionan con algunos comportamientos, suelen ser muy utilizados para el diagnóstico de enfermedades, también para la epilepsia, la apnea del sueño, entre otros. Este tipo de imagen cerebral nos permite conocer los campos magnéticos de las neuronas durante la sinapsis. Por lo tanto, se puede observar de manera directiva la activación cerebral durante el desarrollo de una actividad. Una de las ventajas que tiene esta técnica de imagenología cerebral es dar la información temporal muy precisa, es decir, no se limita el tiempo que demora la activación de nuestro cerebro en el momento o cuando estamos realizando alguna tarea. En fin, gracias a la imagenología podemos conocer mejor qué es lo que está pasando en el cerebro. Como hemos dicho, son muy útiles para individualizar el plan de intervención. Muchas gracias.
Quien habló para ustedes, Saraí Ramírez.